Hola a todos, les saluda al profesor Isacio Rejala. En este video tutorial les quiero mostrar una herramienta Case que les será de mucha utilidad para el desarrollo de nuestro trabajo práctico y también para la vida profesional, por supuesto. Es el SQL Power Architect, que es una herramienta de modelado de datos que permite a los usuarios realizar ingeniería inversa de bases de datos existentes, realizar datos de perfiles en base de datos fuente y autogenerar metadatos ETL, que es justamente una de las nuevas habilidades que estamos aprendiendo en base de datos 3. Se utiliza para el modelado OLAP de esquema, cubos, medidas, dimensiones, jerarquías y niveles. SQL Power Architect tiene una versión de descarga gratuita open source con licencia GPL. Además, SQL Power Architect tiene la capacidad de tomar snapshots de las estructuras de base de datos, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos de datos Data Warehouse mientras trabaja sin conexión. Para este ejemplo estoy utilizando un sistema gerenciador de base de datos que es el Postgres, en el que vamos a crear nuestro Data Warehouse. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la base de datos, a crear una nueva base de datos, para luego desde el SQL Power Architect hacer nuestro modelado multidimensional para poder impactar en nuestra base de datos. Creamos una nueva base de datos. Le vamos a llamar W de Data Warehouse. Contratos, que es de los datos de ejemplo que les voy a mostrar. Y con eso ya tenemos listo nuestra base de datos donde vamos a recibir el modelado multidimensional que vamos a hacer en el SQL Power Architect. Estos son los datos de ejemplo que vamos a utilizar. Aquí vemos que tenemos una categoría, contratos, convocantes, moneda, proveedor, sistema de adjudicación, tipo de proveedores. A simple vista podemos ver que tablas de dimensiones son las categorías, convocante, moneda, proveedor, sistema de adjudicación y tipo de procedimiento. Y la tabla de hechos es contratos, donde tendremos los datos numéricos que vamos a sumar. Siguiendo, vamos a nuestro SQL Power Architect y vamos a hacer la conexión a nuestra base de datos. Hacemos clic en Connection, Add Source Connection, New Connection y le damos un nombre a nuestra conexión. En este caso le voy a dar el mismo que en nuestra base de datos, W-contratos. Elegimos el tipo de base de datos. Ahí nos habilita los parámetros de conexión que debemos completar. Esto ustedes ya lo manejan súper bien. Si no, aquí pueden ver cómo se completa para el caso del Postgres. Completamos el superusuario y el password. Hacemos un test de conexión para verificar que todo esté correcto. Y efectivamente, y ya nos estamos conectando desde el SQL Power Architect a nuestra base de datos en Postgres. Ahora empezaremos a diseñar las tablas de dimensión y las tablas de hecho. Para ello nos apoyamos en los datos que hemos descargado y vamos a ir mirando qué tablas crear. Primero debemos crear las tablas de dimensiones. Aquí a la derecha tenemos la opción de crear nueva tabla. Hacemos clic en la parte blanca del lugar de trabajo. Le damos nombre a nuestra tabla de dimensiones. Yo usualmente le nombro como dim, en este caso categoría, dim-categoría. Damos OK. Y empezamos a agregar las columnas de acuerdo a nuestro modelo. Miramos qué columnas necesitamos y nos vamos completando. Clic derecho nuevamente para agregarle a otra columna. Hacemos clic derecho, nueva columna, y completamos los datos, el nombre de la columna, el tipo de dato que va a recibir, si es primary key o no. Y por último
la columna del nombre de la categoría. Clic derecho nuevamente, nueva columna, el nombre, categoría. Vamos a hacer varchar y vamos a darle un tamaño de 255. Aceptamos. Tenemos nuestra primera tabla de dimensión creada. Ahora iremos creando las siguientes tablas de dimensión para finalmente crear nuestra tabla de hechos. Aquí ya tenemos todas nuestras tablas de dimensiones creadas. Ahora vamos a crear nuestra tabla de hechos. Apoyándonos del modelo de datos que hemos descargado, vamos a ver qué columnas debemos crear. Creamos nuestra tabla de hechos. Va a ser el tipo integer, autoincrementable. Por último, y no menos importante, agregamos nuestra dimensión fecha, que es una dimensión creada que nosotros vamos a crear para poder hacer los filtros de acuerdo a las fechas, lógicamente. Apoyándonos de la herramienta que nos da SQL Power Architect, hacemos la relación de uno a muchos de nuestra tabla de dimensiones con nuestra tabla de hechos. Y esas son las columnas que van apareciendo en nuestra tabla de hechos en forma automática, si se fijan. Y aquí ya tenemos el modelo en estrella, o mejor dicho, el esquema. Y aquí tenemos nuestro diseño ya terminado. El siguiente paso es impactar esto en la base de datos para que se creen automáticamente las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. Para eso hacemos clic en ese botón de SQL, elegimos en qué base de datos va a impactar, nos muestra el código que se va a ejecutar, le damos ejecutar, nos dice que fue exitosamente ejecutado. Y ahora podremos ir a mirar en nuestra base de datos si realmente las tablas fueron creadas. Aquí ya tenemos listo nuestro Data Warehouse con sus tablas de dimensiones y su tabla de hechos para recibir datos. Como vemos, aún no tenemos ningún dato cargado. Eso lo haremos en el proceso ETL, del cual nos ocuparemos en los siguientes videos. Espero que les haya servido esto que les mostré para que puedan practicar.